Buenas tardes, bienvenidos a este su canal Rincón Pericial. Saludarles con un gusto, como siempre su amigo Maestro Terra. Y hoy platicaremos en esta cápsula con respecto al padre de la criminalística, desde luego, Hans Gross, que desde luego aportó prácticamente las bases y el trabajo muy interesante para el manejo de la investigación criminalística. Bueno, pues es así entonces como iniciamos y damos cabida a este video con una biografía muy interesante de este jurista y juez de la época de 1897, por ahí más o menos, en donde pues ya en ese siglo XIX hace sus trabajos muy interesantes relacionados con la investigación criminal. Muy bien, pues no se vayan, los invitamos a que se suscriban a este canal, denle manita, denle suscribirse, denle like y ayúdenos a compartir sus videos y a continuar creciendo con la comunidad del Rincón Pericial. Iniciamos. Bien, pues Hans Baptist Gustav, conocido como Hans Gross, considerado desde luego el padre de la criminalística, él nació el 9 de diciembre de 1847 en la ciudad de Graz, en Austria. Esta ciudad siempre fue caracterizada por una gran actividad académica. También fue padre del psicoanalista austriaco Otto Gross. Cuando concluyó sus estudios en la Facultad de Derecho en el año de 1870, comenzó a ejercer en la corte jurista y al año siguiente se graduó como doctor en Derecho en la Universidad de Graz. El principal objeto de su vida de Gross fue ejercer la actividad práctica, así como fue que se convirtió en un juez de instrucción, primero en el área industrial y posteriormente dirigirse a un distrito, principalmente en el área agrícola, cerca de la frontera húngara y croata. En ese entonces, para esos años, pues desde luego que no estaban bien organizados los investigadores criminales, bien entrenados, no estaban disponibles en las pequeñas ciudades de Austria, por lo tanto, los cuerpos de seguridad pues estaban constituidos por exsoldados, que mantenían el orden mediante el uso del sentido común y pues también de acuerdo a la autoridad que les confería el uniforme imperial que portaban. La tarea de investigar los hechos criminales caía o recaía directamente en los jueces de control de instrucción, auxiliados de una manera lo más posible por los conocimientos obtenidos en la universidad y por los consejos de los policías policías experimentados en ese tiempo. Juez Arredondo decía en uno de sus artículos sobre la obra de Gross de 1900, un párrafo que escribió Hans Gross en ese manual, y decía de la siguiente manera: el delincuente ha podido antes y después de cometer el delito utilizar cuantos medios le sugiera su astucia e instinto de conservación para burlar la acción investigadora del Estado y eludir la pena, en tanto que el juez, con los datos incompletos que le suministra el hecho realizado, se ve en la gran necesidad de despejar la incógnita que cuidadosamente oculta. Por un lado, la fatalidad y por otro, los esfuerzos del criminal, razón por la que es indispensable suplir estas deficiencias, no solo por el impulso poderoso de su talento, sino también por los consejos de la experiencia propia, o en su caso ajena, que a esta tendría que acudir en defecto de la primera, ya que sin ellas rara vez podría llevar a término feliz la empresa que la sociedad le confía. De esa manera, bueno, pues fue precisamente trabajando y desarrollando un arduo campo
en la investigación criminal, Hans Gross se dio cuenta que la universidad que le había instruido pues le había aportado nociones generales de derecho, pero no de los conocimientos necesarios para el abordaje de investigaciones tan distintas, por ejemplo, en relación a un homicidio, por ejemplo, sería una de ellas. Por otro lado, también podría ser el caso de un fraude o el robo de ganado o el caso de un incendio, digamos, intencional. Por lo tanto, pues Gross recopiló, sistematizó y volcó toda la experiencia en su manual que desarrolló como obra principal, el denominado Manual del Juez, todos los sistemas de criminalística, así se denominó. Esta metodología propuesta pues suponía conocimientos por parte del juez que eran de esperar por los médicos legistas y químicos forenses, pero también de aportes originales como el examen del lugar de los hechos, el examen o análisis de documentos, también de la búsqueda de huellas de todo tipo. La primera línea del manual pues deja en claro el objetivo del autor, en este caso de Gross, y no era otro más que ser lo más práctico posible. El manual, obra de Gross, pues desde luego que no es un libro de leyes ni un trabajo tradicional de jurisprudencia médica, sino un manual de instrucciones para todos los involucrados en la investigación de un delito. El manual enfatiza la importancia de las características personales que debe poseer un investigador, por ejemplo, la objetividad, la diligencia, la perseverancia, el conocimiento de la naturaleza humana y la necesidad de recurrir a expertos de las diversas disciplinas científicas o de artes u oficios que pueden ayudar en la investigación, desde luego. El manual se parte o se divide en dos áreas principales. La parte general, que se trata extensamente de cuánto se refiere al sumario, a la forma de instruir las primeras diligencias, al modo de apreciar el respectivo valor de los testimonios según las condiciones de quienes los prestan, ya sean, por ejemplo, estos sean testigos o peritos, y también a utilizar de un modo conveniente los servicios de estos últimos, es decir, de los peritos. También se estudia detenidamente todos aquellos puntos relacionados con la práctica mecánica judicial, como son el levantamiento de planos, la forma de ejecutar los modelados, las reproducciones de ciertos objetos que ofrezcan interés para la investigación sumarial y que pues deban de o conviene conservarse. Esa primera parte pues termina con un estudio detallado de la prensa como medio auxiliar de la función investigadora del juez, determinando la forma mejor de servirse de su cooperación, que según la mayor o menor discreción con que se emplee, puede ser de gran utilidad para el juez. En la parte específica o en la parte especial, comienza estudiando detenidamente las lesiones y la forma de producirlas, haciendo un examen detenido de los distintos instrumentos y armas, ya sea armas blancas o armas de fuego, y determinando su uso, construcción, clases y efectos que son susceptibles de causar. Se estudian también desde luego las huellas y rastros, puntos de importancia para descubrir al delincuente. Esto lleva al autor a hablar de las manchas de sangre, ¿verdad?, la forma de determinar su existencia y quién las produce en su momento. Por otro lado también, después de ocuparse de estos puntos relacionados con los delitos contra las personas, pasa a efectuar el mismo estudio con los delitos contra la propiedad, determinando su forma de realización y los instrumentos usados por los criminales. Gross realiza una exposición sobre el mundo criminal, sus códigos y estrategias para conocer mejor las características de los distintos tipos de criminales. Concluye esta obra
con un examen verdaderamente científico de las causas y efectos que pueden producir las explosiones de calderas y demás accidentes que ocurran en las fábricas por ejemplo, de ese entonces, de acuerdo a su tipo de uso. Por otro lado, también por ahí de 1896, el doctor Gross recopiló, clasificó y describió una gran variedad y número de objetos relacionados directamente con la labor del juez de instrucción y creó el Museo Criminológico de la Universidad de Graz como un aporte para los estudiantes, para los jueces y para los agentes de la policía judicial. Algunos de los objetos que principalmente proceden de la época de Hans Gross, pues son por ejemplo huesos destrozados juntos con la herramienta vulnerante, por ejemplo martillo, proyectiles, etc. Cabellos humanos que se comparan con pelos de animales, sustancias tóxicas, proyectiles, naipes marcados o falsificados, fotografías de delincuentes, armas de todo tipo, etc. Incluso también están expuestos en ese museo objetos de ilustración que no están en relación con el delito mismo, sino que se han fabricado para esos fines. También importante mencionar que en el caso del trabajo de Hans Gross, dentro del ámbito de la práctica, la investigación en lugar de los hechos de investigación criminal, también dio pauta al uso del llamado bolso de la comisión, lo que hoy conocemos inclusive en los medios actuales de la criminalística como el kit del criminalista. Es de dónde viene. Para 1898 por ahí el doctor Gross pues fundó la revista el archivo para criminología y criminología criminalística para recopilar estudios internacionales sobre la ciencia de la investigación criminal recién creada bajo el nombre del archivo para la criminología o el archivo de la criminología. La publicación pues sigue siendo una de las revistas científicas más importantes del sector. En el mismo año pues fue llamado a enseñar como profesor de Derecho Penal y Administración de Justicia en la Universidad de Czerniński. En 1903 fue transferido a la Universidad de Praga como profesor de la misma asignatura. Para 1905 finalmente regresó a Graz, donde dictó la asignatura de Derecho Penal en la universidad, donde pues había completado sus estudios. Y ya en 1912 inauguró por fin la Real o Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Graz, que es único a escala mundial, muy interesante para ahí. Y pues además de la obra tan interesante y tan relevante de Hans Gross, que fue el Manual del Juez, también otras obras como Psicología Criminal, como Enciclopedia de la Criminalística, por ejemplo, la investigación de circunstancias del crimen, entre otras obras que fueron desarrolladas por él en su época de vida. Y bueno, falleciendo desafortunadamente ya para diciembre de 1915, pero pues realmente nos deja un legado muy interesante, muy importante, ya que a partir de ahí, pues todas las aportaciones que se han desarrollado al paso del tiempo con todos los demás ponentes de la criminalística, pues han llevado a cabo y seguido los pasos de Hans Gross para poder realizar y poder lograr un mejor trabajo cada día en el ámbito de la investigación criminal. Bien, bueno amigos, pues si les gustó este video, denle manita, denle like, trasládelo, reproduzcanlo y pues compártanlo, les agradecemos el incremento del Rincón Pericial, ayúdenos a incrementar la comunidad del Rincón Pericial y pues denle campanita, ¿verdad? Denle campanita y a su suscripción para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un material, que es la intención del Rincón Pericial, pues es aportar conocimientos técnicos científicos basados en fundamentos que en su momento nos ayudan a poder tener una mejor visión en el ámbito que ocupamos, que es la criminalística y la criminología. Bien amigos, pues les agradecemos su atención. Un saludo por allá a Costa Rica, que nos están siguiendo por Face y por este canal de YouTube. Saludos también para todos los estudiantes de criminalística y desde luego para los estudiantes de criminalística y criminología del Instituto de Estudios Superiores de Acoma
y en especial para los alumnos del grupo sabatino, el grupo sabatino del séptimo cuatrimestre de esta carrera, Criminología Criminalística, que nos han estado siguiendo, nos han estado observando y compartiendo sus comentarios y opiniones. Saludos por ahí a Lupita, Leslie, Patsy también de ese grupo, Miguel, nuestro buen amigo Miguel, y también a nuestra compañera Lucy. Bien, pues gracias y denle like, compartan nuestro video. Buenas tardes.